¿qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Tanto para estar agradecidos. Queridos jóvenes, bienvenidos nuevamente a su programa favorito, por supuesto, Un Corazón que Escucha, con la alegría y el gozo del Todopoderoso, siempre dándole la bienvenida para que cada uno de nosotros y por supuesto ustedes en su casita puedan tener ese verdadero encuentro con Jesucristo vivo. Así que recuerda que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos pueden escribir a uncorazon@esne.global y por supuesto ahí estaremos recibiendo cada sugerencia, cada pregunta que ustedes tengan, incluso esas dudas vocacionales. Y por supuesto, con esa alegría que siempre tenemos para cada uno de ustedes, recuerde, pase la voz, pase la bendición para que más jóvenes y por supuesto padres de familia conozcan de ese verdadero amor de Dios. Y por supuesto, Padre Santi está más que listo el día de hoy para traernos un profeta más para conocer y por supuesto conocer más del amor de Dios. Así que vamos con Padre Santi. Y gracias a todos ustedes, gracias a Moisés por su introducción que siempre hace con mucho cariño y también a ustedes por seguirnos. Recibimos siempre mensajes muy bonitos de parte de ustedes por seguir este programa que le da una orientación, Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Y seguimos con nuestro tema de los profetas. Ya estamos a la vocación del profeta Jeremías. Ser profeta para llamar al arrepentimiento. Bueno, es fácil de ser profeta para decir cosas bonitas, ¿verdad? Es más difícil de ser profeta para decir lo que no va y lo que se tiene que cambiar, ¿verdad? Esta era la misión de Jeremías, que ya en su nombre tenía ya esto, ¿verdad? Porque Jeremías significa en hebreo exaltación del Señor. Con su obra, una obra difícil de llevar a cabo, exaltó de verdad el Señor. Jeremías, como sabemos, era uno de los 4 grandes profetas de Israel, junto a Isaías, Ezequiel, Daniel, Elías y todos los menores que tenemos. Lo iremos a ver todo claramente. Y nació alrededor del año 650 a.C., vivió y predicó en el reino de Judá. Entonces estamos en el tiempo de la monarquía, perseguido y encarcelado. ¿Por qué? Por predecir la destrucción del templo y el cautiverio babilónico. Bueno, tiempos muy difíciles para Jeremías. Y es cierto que los vamos a ver ahora gracias a nuestros invitados. Tendremos aquí otra vez el padre Fufa Anselmo Wakuma, que es un padre comboniano, misionero, que vive aquí a los Estados Unidos. Primero de todo, leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Jeremías, por supuesto, al capítulo 1 de los versículos 4 a 5. Y así dice: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Entonces sí, empieza una vocación por el llamado de Dios que te conoce desde el principio. Entonces el Señor te acompaña siempre. El Señor no te deja nunca. Y entonces no podemos decir, ¿verdad?, que el Señor te envíe el mal. El mal viene del mal. El Señor viene solo el bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué los enviados de Dios sufren severas pruebas? Escuchamos el Moisés que nos dice sobre este propósito y después concluimos. Definitivamente, Padre, es cuando nosotros caminamos en la luz con Jesucristo, vamos a ver con claridad mayor las pruebas, lo que no le agrada a Dios, pero también vamos a ver lo que al enemigo no le agrada. Y por eso estamos en la lucha, estamos viendo esos enfrentamientos todos los días, porque lógico no quiere que hagamos el bien. Pero por supuesto contamos también con el amor de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante. Pero en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de esa piedra de tropiezo,
por supuesto, cuando sabemos que contamos con la sabiduría de Dios y le pedimos con esa claridad y esas fuerzas de lo alto, podemos ver con una mejor claridad cada paso y por supuesto donde vamos a seguir a Jesucristo. Así que sí, vamos a tener esas pruebas, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Exactamente, Moisés. Es verdad que cuando uno hace el bien y va hacia el camino del bien, ahí empiezan las pruebas. Bueno, y entonces leemos más de la Biblia. Siempre al capítulo 1 de los versículos 6 a 9 del libro de Jeremías, así dice el profeta: yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Es cierto, ¿verdad? Es cierto que el Señor de verdad ayuda a los profetas, aunque se dan cuenta que no tienen la fuerza suficiente, pero con la fuerza de Dios puedes enfrentar todo el mal que vas a encontrar. Y lo vas a encontrar ciertamente. ¿Por qué? Porque cuando haces el bien, entonces sí, el mal se despierta y empieza una batalla contra fuerzas que son demasiado más fuertes de nosotros, pero con la ayuda de Dios, ahí sí podemos enfrentarlas. Bueno, y entonces ahora enviamos algunos mensajes importantes, después regresamos con el Padre Fufa, nuestro enviado, y siempre aquí, en su programa, Un Corazón que Escucha. El misterio de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía, vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa. Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás. En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios. Y aquí estamos, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha, siempre preguntándonos sobre este tema de la vocación de Jeremías. Y como ven, nos estamos preguntando por qué. ¿Por qué los profetas, aunque están cumpliendo esa misión bonita, grandísima, maravillosa que Dios le da, pero tienen pruebas fuertes, grandísimas, severas? ¿Por qué? Bueno, se lo preguntamos ahora a nuestro invitado, que es un misionero de la familia de San Daniel Comboni, y es el padre Fufa Anselmo Bakuma, que está aquí con nosotros. Bienvenido otra vez, padre. Gracias por acompañarnos. Gracias, padre, por la invitación. Sí, con mucho gusto. Lo veo aquí. Y bueno, en este día que sabe, tenemos este tema del profeta Jeremías, un profeta que sufrió mucho, ¿verdad?, para hacer el trabajo de profeta. Pienso que aquí tenemos mucho en común con la vida de los misioneros, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí hay mucho que ver cuando vemos el llamado también del profeta Jeremías, que la vocación de todos nosotros, ¿no? De todo ser humano, ¿no? Que Dios nos llama y nos conoce. A mí me encanta cómo nace la vocación, lo que él dice en el primer capítulo del libro del profeta Isaías, cuando Dios le dice, yo te conocí antes de que nacieras, ¿no? Que Dios con cada uno de nosotros ya tenía una misión ya determinada, ¿no? Y a eso pues cada uno en el mundo va ubicándose, ¿no? Para poder vivir una vida que tenga sentido y que pueda dar también sentido a la vida de los demás.
En eso pues siempre uno puede encontrarse con muchos altibajos, muchas dificultades. No siempre puede haber pues la recepción, ¿no? Como profeta Jeremías también, pues mucha resistencia de parte de la comunidad, ¿no? Que no lo recibía. Por eso Claro, mismo entonces, también, porque no hay solo problema afuera, hay problema también adentro. ¿verdad? adentro también, ajá, también. Entonces por eso como que él hasta se sentía muchacho, ¿no? No, ¿cómo voy a hablar? ¿No? Y Dios le dice que Dios, quien llama a uno, pues lo capacita, ¿no? No va a enviar a uno vacío, sino que lo arma con su palabra, Claro. con la fuerza, para que uno pueda seguir afrontando diferentes situaciones, más que todo viviendo, acompañando a la comunidad. Ah. Eso creo que es lo que le ha tocado. Y cuando pues el pueblo también, después de haber salido de Egipto y pues han dado la espalda también a Dios, ¿no? ¿Verdad? Que le ha tocado pues el destierro en Babilonia y él sigue acompañando, Claro. insistiendo con mucha paciencia, la conversión del corazón del pueblo, para que se acuerden lo que han pasado, cómo Dios los ha sacado de mucha opresión en Egipto, ¿no? Entonces, Pero a la gente no le gustó mucho lo que decía Jeremías. ¿Por qué, padre? a veces la falta también de reconocimiento, ¿no? El olvido pues de lo que uno ha, a veces la ingratitud, ¿no? A veces la humanidad, ser humano, pues no generalizamos, pues algunos nos olvidamos, ¿no? de la bondad, cuánto bueno Dios ha sido con ellos, entonces se olvidan, ¿no? Se hacen como indiferentes, insensibles y pues la vida da vuelta. Claro. También otra vez pues para que el pueblo se dé cuenta, para que desarrollaran esa espiritualidad de gratuidad, ¿no? La gratitud, la espiritualidad de gratitud. Claro. Y en eso era pues el profeta Jeremías, y así también tantos misioneros, misioneras hoy en su comunidad, en la mía y en tantas congregaciones. Le pasa a los misioneros de deber denunciar, así como denunciaba Jeremías, algo que no va en la sociedad, sobre todo en el lugar donde se encuentran, Sí. para ofrecer este servicio, ¿verdad? De profeta, ¿no? De misionero. Sí, pues nosotros, la comunidad, tenemos muchos pues combonianos mártires, Claro. ¿no? La mayoría en África, también algunos en América Latina. Un italiano, Ezequiel Ramí, también, que fue asesinado, creo que en 85, si me acuerdo bien, más o menos, en los 80, Sí. en Brasil, que fue Muy de reciente. asesinado también por la defensa de la comunidad indígena. Claro, Entonces, el profeta es alguien inquieto, claro. ¿no? Alguien inquieto, alguien que cuestiona, alguien que quiere ver, ¿no? Que las cosas mejoren, que busca el bien para la humanidad, ¿no? Y en eso, pues, no a todos nos gusta el bien, ¿no? Entre comillas, y algunos se incomodan, y por eso, pues, creo que eso no nos extraña mucho hasta que Jesús mismo no fue aceptado en su tierra, ¿no? Jesús mismo fue rechazado y creo que de ahí viene para el mundo de hoy, pues refiriendo más a nosotros cristianos también, ¿no? Y la vida de tantos misioneros, tantos profetas, nos tiene creo que de llenar de mucha fortaleza, ¿no? De prepararnos, que el mundo va cambiando, las necesidades van cambiando, las realidades que afrontar, que humanizar, que evangelizar, también van cambiando. Creo que en la viña del Señor habemos de todo, como dicen, ¿cierto? El dicho popular, ¿no? Hay muchas cosas que hay que seguir luchando y avanzando en ese. Porque este profeta inquieto, como lo dice usted muy bien, es un profeta que podría molestar, porque hasta que yo tengo que escuchar una buena homilía, bueno, todo bien. Sí. Pero cuando el misionero, el profeta, empieza no solo a hacer una buena homilía, sino también a decir cosas que no van, que se tiene que cambiar o que yo tengo que cambiar, ahí sí empieza a molestar, ¿verdad? Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué tiene que hacer el misionero en estos casos?
Yo creo que el misionero tiene que seguir en cualquier contexto, independientemente de cómo está la situación donde uno esté, seguir predicando a Jesús. Ah. Yo creo que ese es punto de partida. Ah. Predicar a Jesús, que está a favor de la vida, de la liberación, de la dignidad humana y de la igualdad, ¿no? Y en el mundo de hoy, pues también de los derechos humanos, ¿no? El respeto, la diversidad. Yo creo que si volvemos a la raíz de nuestro ser cristiano y el evangelio en Jesús, yo creo que ahí está todo. Ahí está todo. Y ser fiel también a eso, a ese Jesús, y seguir predicando y sabiendo que Jesús mismo, pues hay cosas que él aceptó, hay otras cosas que él no aceptó, rechazó. Y a veces pues quedó porque no está a gusto. Entonces ahí mismo el misionero, ¿no? Y el ser cristiano, creo que llevando más allá un poco complicando un poco, ¿no? Hasta el ser cristiano, no solamente el misionero, no solamente los profetas que son más entregados, creo que todo bautizado, estamos llamados a cada vez más a llenarnos de los valores de Jesús, anunciar su reino, ¿no? El reino de Dios, con todo impregnado, con todos los valores, y denunciar lo que no va a hacer. Claro. Entonces, continuar a anunciar Jesús, como profeta inquieto que anuncia el Evangelio para los demás. Sí. Esto es el mensaje también del profeta Jeremías, que aunque hace tanto tiempo, esto lo llevó hasta su martirio. Sí. Y ahora, Padre, hemos llegado al final, el momento en que le pedimos que, como siempre, nos dé un mensaje aquí a los jóvenes que lo ven en la cámara, por favor. Listo, bueno, para la juventud del mundo de hoy, el tema que acabamos de reflexionar, el tema del profeta Jeremías, uno que también se sentía, no necesariamente por la edad, sino que por la situación que iba a afrontar, se sentía muchacho, se sentía incapaz. Y luego de haber escuchado la palabra de Dios, que yo hablaré por ti y no más, déjate guiar, déjate orientar, creo que pedir pues para que Dios les ayude a ustedes, para que se dejen orientar, no se sientan pequeños, sino que como Jeremías sientan también fortalecidos con la fuerza de la palabra de Dios que lo acompañó a él, que fue a llegar uno de los profetas más grandes de la historia de la humanidad. Ustedes también harán cosas maravillosas en el mundo de hoy. Creo que tanto también necesita como en el tiempo de los profetas que nos han precedido. Bendiciones. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos ustedes por estar aquí junto con el Padre Fufa, un hijo de la familia de San Daniel Comboni. Gracias por seguirnos. También ustedes sean profetas inquietos, como dice el Padre. Lo agradecemos a ustedes y nos vemos siempre aquí, a su programa, Un Corazón que Escucha. La palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el Evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE. Es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente. Y hemos acabado también este programa en que hemos tratado de la vocación de Jeremías, ser profeta para llamar al arrepentimiento, una misión difícil. No solamente las personas, sino también las sociedades, las injusticias que suceden, a la defensa de los pobres, como hemos escuchado del Padre Fufa, ¿verdad? Un misionero que habla de estos misioneros como profetas inquietos, ¿verdad? Que se ponen al lado de los pobres para luchar también con ellos. Y es aquí de donde salen a veces también los mártires, en tierra de misión sobre todo. También Jeremías, también él tuvo su martirio, se habla del martirio, ¿verdad? De Jeremías. Bueno, y entonces, ¿por qué?
¿Por qué tantas pruebas para los hombres que envía Dios, para los profetas de Dios? Bueno, también, además de todo lo que hemos dicho, también porque eso es un criterio de discernimiento vocacional. O sea, si de verdad es la voluntad de Dios, entonces vas a encontrar una subida. O sea que el camino va a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el Señor pone a prueba antes que tú llegues a tu meta para ver si estás listo. Entonces no te desanimes. Si el inicio de tu camino puede ser un poquito difícil, es precisamente lo que el Señor quiere. Es que tú te puedas mantener fuerte y sobre todo buscar ayuda. Sin ayuda, sin un padre espiritual, sin tu oración, no puedes seguir adelante. Entonces, pide ayuda, pídelo a nosotros también, escríbenos a uncorazon@esne.global, envíanos tu pregunta y sigue profundizando también con la simple ayuda de estos programas. La próxima semana vamos a tratar la vocación de Ezequiel, ser profeta en tiempo de destierro. Y entonces no nos deja que decirle muchas gracias y por sintonizar con su programa Un Corazón que Escucha. Y como siempre le saludamos diciéndole arrivederci.